Siempre pensé que había una lógica clara para las cosas que suceden en el mundo. Desde niño, me enseñaron que Dios era bueno, justo, y que Él estaba en control de todo. Crecí en un pequeño pueblo, donde la fe estaba presente en casi todas las casas. Había una iglesia en cada esquina, y la comunidad siempre encontraba consuelo en la creencia de que, sin importar lo que sucediera, Dios tenía un propósito para todo. Yo creía en eso, ciegamente, sin cuestionarlo. Pero, a medida que crecí, las cosas empezaron a cambiar. Comencé a ver el mundo de manera diferente, a notar las fallas, las injusticias, las tragedias. Poco a poco, esa creencia simple y reconfortante que tenía cuando era niño empezó a desmoronarse. Era como si un velo fuera retirado de mis ojos, revelando una realidad que no quería ver: el mal existía. Y no era solo una presencia distante, de la que escuchaba hablar en las noticias o en los sermones de la iglesia. Era algo que me rodeaba, algo que presenciaba todos los días. Y, tarde o temprano, tuve que enfrentar la pregunta que tanto me perturbaba: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? La primera vez que esta pregunta realmente me afectó fue cuando perdí a mi padre. Tenía 18 años. Él era un buen hombre, honesto, trabajador. Nunca le hizo mal a nadie, siempre ayudaba a los demás, y su fe en Dios era inquebrantable. Hasta el día en que un accidente automovilístico le arrebató la vida de manera abrupta e injusta. Volvía a casa después de un largo día de trabajo cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y chocó contra el coche de mi padre. Murió en el acto. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompió. Ya había visto la muerte antes, pero siempre a la distancia. Siempre parecía algo que les pasaba a los demás, una tragedia que podía lamentar desde lejos. Pero cuando mi padre murió, el mal dejó de ser una idea abstracta. Se volvió real, tangible, e invadió mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Mi madre lloraba todas las noches, mi casa, antes llena de vida y alegría, quedó en silencio y vacía. Y la única pregunta que podía hacerme era: ¿por qué? ¿Por qué mi padre, un hombre bueno y devoto, fue arrebatado de mí de manera tan cruel? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Traté de encontrar respuestas en la fe que conocía. Recuerdo ir a la iglesia la semana después del funeral, sentarme en los bancos de madera con las manos apretadas en oración, pidiendo a Dios una explicación, alguna señal, cualquier cosa que me hiciera entender. Pero no hubo respuesta. El pastor habló sobre el plan divino, sobre cómo no debemos cuestionar los caminos de Dios, sino aceptar que todo sucede por una razón. En ese momento, esas palabras me parecieron vacías. No quería aceptar que la muerte de mi padre fuera parte de algún plan misterioso e insondable. Fue entonces cuando comencé a leer más sobre filosofía y teología, con la esperanza de encontrar respuestas. Me obsesioné con tratar de entender esta cuestión. La idea de un Dios bueno, justo y amoroso, parecía irreconciliable con la realidad que veía a mi alrededor. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide el mal? Y si realmente es bueno, ¿cómo puede permitir que haya tanto sufrimiento? Uno de los primeros textos que leí fue sobre el problema del mal, un dilema filosófico que discute la coexistencia de Dios y del mal en el mundo. Según este argumento, si Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, y omnibenevolente, totalmente bueno, entonces el mal no debería existir. Si el mal existe, algo debe faltar: o Dios no es tan poderoso como creemos, o no es tan bueno como pensamos. Esta línea de razonamiento me dejó perturbado. Durante años, creí que Dios era capaz de todas las cosas, que tenía el poder de hacer lo que quisiera. Pero, si eso era cierto, ¿por qué no impedía que sucedieran cosas horribles? Leí sobre el concepto del libre albedrío, la idea de que Dios nos dio la libertad de elegir entre el bien y el mal. Muchos teólogos argumentan que el mal existe porque las personas tienen el poder de elegir, y no siempre eligen el camino correcto. La idea tiene sentido en un nivel superficial, pero no respondía a mis preguntas más profundas. Mi padre no eligió morir. Los niños no eligen pasar hambre. Las personas inocentes no eligen ser víctimas de violencia, de enfermedades devastadoras, de injusticias que están más allá de su control.
Cuanto más reflexionaba, más me daba cuenta de que las respuestas simplistas no satisfacían la profundidad de mi dolor. Comencé a explorar otras tradiciones religiosas, buscando diferentes perspectivas. En el budismo, encontré la idea de que el sufrimiento es parte de la condición humana y que nuestra búsqueda del placer y de evitar el dolor es lo que nos causa más sufrimiento. La solución, según las enseñanzas budistas, es desapegarse, aprender a aceptar la transitoriedad de todas las cosas, incluida la vida. Me pareció fascinante, pero al mismo tiempo distante de lo que sentía. No quería aceptar la muerte de mi padre como algo natural e inevitable. Quería respuestas, quería justicia, quería saber por qué un Dios bueno permitiría tanto dolor. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que tal vez la pregunta estaba mal formulada. Tal vez no se trate de por qué Dios permite el mal, sino de cómo nosotros, como seres humanos, lidiamos con el mal y el sufrimiento. A medida que pasaban los años y el duelo por mi padre se volvía menos agudo, empecé a observar cómo otras personas a mi alrededor lidiaban con el dolor y la pérdida. Algunas se rebelaban, tal vez Dios esté presente en la forma en que respondemos al mal, en nuestra capacidad de amar en medio del dolor, en nuestra búsqueda de justicia en un mundo imperfecto. Si hay una lección que saqué de este viaje es que la vida está llena de misterios, y algunas preguntas pueden no tener respuesta. Y, sin embargo, eso no significa que debamos renunciar a buscar el bien, a intentar entender el propósito de la vida, a luchar contra el mal donde sea que lo encontremos. No sé si algún día tendré una respuesta clara a la pregunta que tanto me perturbó: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Tal vez sea una de esas preguntas que llevaremos con nosotros hasta el final de la vida, una pregunta que moldea nuestra búsqueda de sentido. Pero, hoy, he aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido que, aunque el mal existe, también existe el bien. Y, tal vez, nuestro papel en este mundo sea encontrar formas de hacer el bien, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. El mal es una realidad dolorosa y, muchas veces, incomprensible. Pero la bondad, cuando surge en medio del sufrimiento, es una de las fuerzas más poderosas que podemos experimentar. Tal vez esa sea la respuesta. Tal vez el mal existe para que podamos descubrir, en medio de la oscuridad, la verdadera luz de la bondad humana y, quién sabe, la presencia de Dios esté justamente en ese acto de resistencia. En esa elección de amar y cuidar, incluso cuando parece que el mundo está en nuestra contra. Recuerdo haber leído sobre la Teodicea, el esfuerzo teológico y filosófico por justificar la existencia de Dios ante la presencia del mal en el mundo. Uno de los argumentos más conocidos es el de San Agustín, quien sugirió que el mal no es una creación de Dios, sino la ausencia del bien. Al igual que la oscuridad no es una entidad en sí misma, sino simplemente la falta de luz, el mal sería la falta de bondad o la distorsión de lo bueno. Pero incluso este razonamiento, aunque interesante, no respondía a las preguntas más profundas que yo tenía en mi corazón. Si Dios es omnipotente, ¿por qué permitió que el bien se ausentara en primer lugar? Si No es sé si algún día tendré una ¿por qué no respuesta clara restaura a la la luz pregunta que donde ha tanto me caído la perturbó: oscuridad? si Dios es bueno, Con el ¿por qué tiempo, existe el mal? empecé a ver que tal vez estas preguntas Tal no vez sea tienen una de esas respuestas preguntas fáciles que porque llevaremos estamos con tratando nosotros de hasta el entender final un de la vida, misterio que va una más pregunta allá que de moldea nuestra nuestra comprensión búsqueda de limitada. sentido. Tal vez nuestras mentes Pero humanas no están hoy he diseñadas aprendido para a vivir entender con la el porqué detrás del incertidumbre. mal y el He sufrimiento de la aprendido misma que, manera aunque que el mal no podemos existe, comprender también existe el completamente el bien. universo. Pero, aún Y, así, tal vez, eso no nuestro significa papel en que este debamos mundo sea dejar de encontrar buscar. formas de hacer el bien, Aprendí incluso que el cuando mal todo a no es nuestro algo que alrededor parece simplemente debamos desmoronarse. aceptar pasivamente. El mal es Existe una para ser realidad enfrentado, dolorosa, para muchas que lo veces, combatamos con todo lo incomprensible. que tenemos. Pero la Y bondad, tal vez, cuando en surge en ese medio del combate, sufrimiento, es donde es una de las realmente fuerzas más encontramos a poderosas Dios. que podemos No en experimentar. la ausencia del sufrimiento, sino en la Tal manera vez en esa que sea la elegimos actuar respuesta. ante Él. Tal vez el En mal cada acto existe de para que bondad, podamos en cada descubrir, gesto en de medio de la compasión, oscuridad, en la cada lucha verdadera por luz la de la bondad justicia, humana. hay una chispa de lo divino, una Recuerdo resistencia haber al mal leído que sobre nos la recuerda que Teodicea, no el estamos esfuerzo solos en este teológico y mundo. filosófico por justificar El la mal, existencia de tal Dios vez, ante la es presencia una del prueba mal de en el nuestra mundo. humanidad y de nuestra conexión con lo divino. Uno de los argumentos más No me conocidos es el de San malinterpretes, Agustín, no estoy quien diciendo que sugirió el que el mal no es sufrimiento una tenga un creación de propósito Dios, en el sino la sentido de que ausencia del siempre bien. nos haga mejores o más fuertes. Al igual que la Hay oscuridad no es sufrimientos una que entidad en sí simplemente nos misma, destruyen, sino que no simplemente la tienen falta de lección luz, ni el mal redención. sería la falta de bondad o Pero la incluso en distorsión de lo esos bueno. momentos de oscuridad absoluta, creo que Pero hay algo en incluso este nuestra capacidad razonamiento, para aunque seguir adelante, interesante,
para no seguir respondía a las eligiendo el bien, preguntas más que profundas que refleja yo algo tenía más en mi grande que corazón. nosotros mismos. La Si muerte Dios de es mi padre fue un omnipotente, golpe ¿por qué devastador. permitió que el bien se ausentara en Pero, primer con los lugar? años, me di cuenta Si de es que mi dolor por su omnibenevolente, pérdida ¿por qué era, no en restaura la cierto luz donde ha sentido, caído la una oscuridad? prueba de cuánto lo amaba. El Con el amor, tiempo, en su forma empecé a más ver que tal vez profunda, estas nos preguntas expone no al tienen sufrimiento, respuestas porque fáciles porque estamos inevitablemente tratando de perdemos entender lo un que misterio amamos. que va más allá de nuestra Sin comprensión embargo, limitada. no creo que el amor esté destinado a Tal vez desaparecer con nuestras la mentes muerte o el humanas no mal. están diseñadas para De entender alguna el porqué manera, detrás del mal ese y el amor sufrimiento de la permanece, misma nos manera que no transforma y, podemos a comprender través de él, completamente el también universo. transformamos el mundo.